Hola, mi nombre es Griselda Viana García. Mi nombre es Guillermo Lara Palomo, Dios les bendiga y este es nuestro testimonio. Era el mes de junio cuando yo partí hacia el lugar donde laboro y salí como siempre despidiéndome de mi esposa, de mi hijo. Llegamos a Ciudad del Carmen y la situación ahí en Ciudad del Carmen era bastante difícil porque el número de contagios había aumentado bastante. Muchos compañeros de trabajo, muchos compañeros de otras compañías estaban internándolos en hospitales, llevándolos a clínicas y la situación era difícil. Nosotros todavía estuvimos ahí una semana en lo que nos hacían los exámenes para poder trasladarnos al área de trabajo. Bueno, en una tarde, me parece ser que fue como entre semana, no recuerdo el día exactamente, pero esa tarde sonó el teléfono de mi casa. Pero aún así, pues confiando en el Señor, empezamos a trabajar, a laborar. A la segunda semana que llegamos o que llegué, yo empecé a tener un poco de temperatura, dolor de cabeza, cosas de esas que produce este virus. Y pues me dieron medicina, me dieron lo que es necesario para combatir esto. Y me llamó mucho la atención porque era una llamada de fuera y sin embargo pues no era mi esposo. El problema fue que me empecé a empeorar, la temperatura se hizo más frecuente, la situación de mi respiración, los niveles de oxigenación empezaron a bajar y sucedió que me tuvieron que aislar para aislarme de los demás compañeros, para evitar la proliferación de más contagio. Era otra persona que me expresaba que era un compañero de trabajo de mi esposo y me decía, señora, yo quiero decirle de parte de su esposo, ¿verdad? Que pues se sintió mal, él estaba un poco, se ha sentido mal, parece que trae un poco de temperatura, pero de alguna manera me dijo que no se preocupara, que está todavía, que ya lo están atendiendo. Estuve aislado 4 días. Al cuarto día el nivel de oxigenación bajó hasta 94, 95. Entonces yo le dije, pero no está muy grave. No, dice, solamente es una poca de temperatura, pero no se preocupe, yo la voy a tener al pendiente. Mañana yo le hablo otra vez. Y así estuvo este compañero de mi esposo, ¿verdad? Informándome, le doy gracias a Dios por él. Y me internaron en el
hospital que hay ahí mismo a bordo. Y llegó un momento, ¿verdad?, que al otro día ya él me decía que parece ser que se estaba poniendo un poquito más delicado mi esposo. Y yo le decía a él, pero ya lo están atendiendo. Sí, señora, no se preocupe, aquí lo están atendiendo, aquí hay un médico que lo atiende. Ya cuando bajaron los niveles de oxigenación me tuvieron que poner oxígeno. Como había mal tiempo, no me podían desembarcar. Todavía tardaron otros 3-4 días en desembarcarme. Y un viernes, no recuerdo la fecha, pero es del mes de junio, me desembarcaron a Ciudad del Carmen. Y llegó el momento, ¿verdad?, que me dijo, yo estoy al contacto con usted, no se preocupe. Y yo, quédese tranquila, él está en las manos del médico que le está atendiendo. Yo le dije, está bien, voy a estar esperando su llamada. Pero pues al siguiente día, pues ya la llamada ya no fue más que nada es avisarme este mismo compañero de mi esposo, perdón. Y es que me avisa él y me dice, ¿sabe qué, señora? Se van a llevar a su esposo, lo van a tener que llevar a Ciudad del Carmen porque se ha sentido un poquito más mal y parece ser que necesita más oxigenación porque no puede respirar totalmente. Y yo le dije, está bien, pero su esposo dice que usted no se preocupe, que usted esté ahí en Tuxpan, que no se mueva de ahí, que él no se siente tan mal. Eso es lo que me dijo su esposo, pero que va a estar en contacto con usted en cuanto él llegue a Ciudad del Carmen. Me internaron en un hospital. Estando en ese hospital, al segundo día me agravé. Después una llamada, ¿verdad?, que recibí, pues mi esposo se pudo comunicar conmigo y me dijo que estaba estable, pero que ya lo estaban atendiendo. Y pues de alguna manera me dijo, tú no te vengas para acá porque no te vayas a contagiar, porque pues había empezado la pandemia por cualquier lugar de las ciudades. Y él me decía, quédate ahí, pues si hay un momento que tengas que venirte para acá, pues te vendrás. Bajaron más los niveles de oxigenación. El oxígeno ya no me daba el que me estaban aplicando. Y me trasladaron en ambulancia a Mérida. Y yo le dije, está bien, cualquier cosa avísame. Bueno, después recibí otra llamada como al tercer día. Y fue que ya no fue, ahora sí que la llamada de parte de mi esposo. Y pues para mí fue preocupante porque me llamaron una trabajadora social de ese lugar, ¿verdad? Y me decía, señora, pues yo le hago la llamada para avisarle que nos vamos a llevar a su esposo para la ciudad de Mérida. Y ya cortó la llamada, inmediatamente entró otra vez la señorita que atendía, ¿verdad?, la trabajadora social, y me dijo, señora Griselda, ya el médico ya habló con usted. Sí. Bueno, ¿va a viajar usted para allá? Y yo no lo pensé 2 veces, yo le dije, claro que sí, yo quiero estar allá, yo quiero estar con mi esposo. Y pues ya me hizo el favor de enviarme los boletos para que podía llevar acompañante, y me dijo, sí, puede llevarlo. Y pues me llevé a mi hijo, el menor, mi hijo Jonathan, nos fuimos a Mérida y allá estuvimos. Nosotros no nos pudimos comunicar porque mi esposo estaba ya internado ahí en un hospital en Mérida y a mí me instalaron en un hotel juntamente con mi hijo, ¿verdad? Y me empezaron a atender, me empezaron a aplicar oxígeno y uno de los doctores me comentó que quizá uno de los pulmones se había dañado por el tiempo que había transcurrido en el que me trasladaran hacia la clínica. Y pues en ese momento, ¿verdad?, mi hijo y yo solamente esperábamos llamadas de parte del médico. Él es el que me informaba de la situación en la cual se encontraba mi esposo. Y pues estuvimos ahí, mi hijo y yo, y todos esos días estuvimos orando y clamando a Dios. Todos esos días recibimos llamadas de parte de nuestros hermanos de la iglesia Chalón, de parte de varias hermanas de otras iglesias, de parte de mi familia, de parte de la familia de mi esposo como la mía, amigos que a veces de mi esposo de tiempo atrás, cuando él trabajaba en otros trabajos, y a veces gente que ni conocíamos, ¿verdad? A veces nos hablaba que cómo seguía mi esposo. Y yo le doy gracias y le doy la gloria a Dios porque todos estuvieron al pendiente de nosotros, de mi hijo y de mi vida. Me tomaron una tomografía, y sí,
según ellos yo no la vi, el pulmón estaba muy dañado. Pasaron 2 días, 3 días quizás, y me seguía agravando, y hasta que ya la oxigenación estaba muy, muy abajo. Uno de los doctores, recuerdo que fue una tarde, yo veía su rostro de mucha preocupación, y yo le dije: doctor, pues lo que tenga que hacer, hágalo. Solamente le quiero pedir un favor, permítame hablarle a mi esposa para despedirme de ella. Mi esposa estaba muy preocupada cuando hablé con ella. Y ella me preguntaba que si no había otro tratamiento que pudiese haber para recuperarme. Y le contesté lo mismo que me dijo el doctor, que no había otra solución. Llegó un momento que no le mentiría yo, mi hijo y yo estábamos ahí en nuestra humanidad, ¿verdad? Llegó un momento que a veces yo me entristecía de momento y venía el Espíritu Santo con todo y su poder y venía y me fortalecía a través de mi hijo, el menor Jonathan, que estaba conmigo. Venía mi hijo y me decía: no estamos solos, mamá, Dios está con nosotros como poderoso gigante, Él nos va a dar una victoria. Acuérdate lo que dijo papá. Él dijo que era una grande lucha, pero que venía una grande victoria. Y era como nos conectaba el Espíritu Santo, tanto a mi hijo como a mí. Recuerdo muy bien que le dije que era una gran lucha, pero detrás de ella venía una gran victoria. Y yo en ese momento sí sentí confianza. Era una mezcla entre confianza y temor, porque yo creo que todos tratamos de estar preparados, nosotros que conocemos al Señor, para partir con el Señor, pero a veces como seres humanos nos embarga un poquito el temor. Y yo sentía confianza en el Señor y traté de transmitirle esa confianza a mi esposa. Y le dije: sí, amor, es una gran lucha, pero detrás de esto viene una gran victoria. Y me despedí de ella, colgué, y después estaban aquí el doctor, y le dije al doctor: yo quiero hacer un compromiso con usted y a la vez le quiero pedir un favor. Le quiero entregar mi Biblia, le voy a dejar mi Biblia, y cuando yo despierte, usted me la va a regresar. Cuando yo despierte y empiece a recuperarme, usted me la va a regresar. Me dijo: sí, don Guillermo. Me acuerdo que tomó la Biblia, la tomó así, y me dijo: yo en cuanto usted despierte, yo se la voy a regresar. Y luego en momentos también, a veces mi hijo de repente empezaba, ¿verdad?, a quebrantarse, a llorar, y ahí venía el Espíritu Santo y me tomaba a mí, dándole palabra también a mi hijo. Llegaba un momento que entrábamos en alabanza y en adoración, nos fortaleció el Espíritu Santo de tal manera, ¿verdad?, que alzábamos nuestras manos ahí de un lugar a otro, orando para allá y para acá y clamándole al Dios vivo. Llega un momento que nos toma el Espíritu Santo y nos empieza a quebrantar y nos llena de su poder. Y créame que ahora sí que entiendo que nuestra copa rebosa, como dice su palabra. Y yo no le mentiría decirle que también ahí estuvimos en el hotel donde estuvimos mi hijo y yo. También el enemigo nos atacó, mi hijo empezó a tener unos síntomas también, que la garganta, que una poca de temperatura. Lo llevé al médico con la ayuda de Dios, confiando en él, y ahí estaba el poderoso Dios de Israel sanando a mi hijo y sanándome a mí, porque a mí también, ¿verdad?, unas cuantas molestias, y Dios tuvo cuidado de nosotros. Y no solo eso, sino que Dios es el Dios Jireh, del Dios proveedor. De repente no tenían muchos recursos, y sin embargo el Dios de los ejércitos, que tiene cuidado de los que le creen, de los que confían en Él, de repente empezaron a llegar unas llamadas: mira, Griselda, permíteme un número de cuenta para poderte enviar. Y yo lloraba, hermana, yo lloraba cuando me decían eso, porque yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Quién soy yo? No merezco esto. Pero sin embargo pude ver la mano de Dios. Y ahí me llegaba una ayuda, me llegaba ayuda de los hermanos de Chalón, de otras iglesias. Y hermano, oración no faltó, hermana. La oración fue profunda en todas las iglesias. Yo sentí el amor de Dios en mis hermanos, en Chalón y en todas las iglesias, ¿verdad?, que oraron por mi esposo. Y me durmieron por 2 semanas. 2 semanas en las cuales el Señor estuvo tratando conmigo. Aún en esas circunstancias, estando dormido,
tuve etapas de semiconciencia en donde yo podía percibir ciertas cosas, pero cuando estuve en ese sueño, Dios me mostró muchas cosas, y entre esas cosas lo que me mostró el Señor es que no iba a morir, que iba a permanecer vivo. Me lo mostró tan verdaderamente, tan real fue eso, que yo en mi sueño, yo estaba enterado que estaba sedado y que estaba entubado, y yo confiaba en el Señor que Él iba a hacer algo en esa situación. Llegó un momento que los reportes venían a mí en la mañana, en la madrugada, en la noche, y este médico, ¿verdad?, que estaba atendiéndolo, yo pude entender que Dios me dijo: ahora es tiempo de que hables de mí, ahora es tiempo que prediques mi palabra, tienes que fortalecer a los demás en la fe, yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio, pero ellos necesitan que tú les hables de mí, que testifiques del poder mío que yo he hecho en ti y en tu casa. Cuando pasaron las 2 semanas, ya esto después me lo platicó mi esposa y mi hijo, que intentaron despertarme 2 veces, pero que en el intento de despertarme yo me ponía grave, de tal manera que ellos pensaron que no iba a sobrevivir a esos dos intentos. Pero Dios tuvo misericordia y me pude reponer y despertar. Y ahí estuvieron al pendiente de nosotros. Nosotros pasamos unos momentos difíciles, pero también llenos de la gloria de Dios. En ese hotel, mi hijo y yo, ¿verdad?, le clamábamos a Dios, le implorábamos misericordia. Fue Dios tan bueno con nosotros, ¿verdad?, que cada día nos sorprendía, ¿verdad? Porque hay personas que me hablaron por teléfono y me decían, estoy pidiendo a Dios por ti. Había gente que también me decía, ánimo, Griselda, ánimo, estamos contigo. Pero llegó un momento que yo oía que sus voces se quebraban, como que ya no sabían qué decirme. Y venía yo y el Espíritu Santo que estaba ahí conmigo y me daba palabras para yo darles palabras a ellas, que estaba confiando en un Cristo de poder, que Él era mi sanador, y no solo mío, sino especialmente de mi esposo, que es el que atravesaba la situación. Y esta persona me decía: pero Griselda, ¿cómo es posible que yo no tenga palabras para ti y que de ti surjan palabras para mí? Al día que desperté, al segundo día que desperté, los doctores pudieron ver cómo mi evolución, cómo el despertar mío era de tal manera prodigioso, que se veía la alegría de haber recuperado, porque ellos le llaman a todos los sobrevivientes de esta enfermedad del COVID, les llaman recuperados. Entonces ellos se referían a mí como un recuperado, pero no solamente un recuperado, sino de la situación de donde había salido. Para ellos era doblemente recuperado. El segundo día que desperté me lo dijo claramente, me lo dijo como se deben de decir las cosas los doctores a una persona adulta. Le dijo: don Guillermo, usted va a vivir con un solo pulmón, porque su pulmón izquierdo está muy dañado. De hecho, una de las cosas cuando yo desperté era el querer ver a mi esposa. Entonces le pedí a una de las enfermeras a señas, porque no podía hablar porque tenía una traqueostomía. Le pedí a la enfermera a señas que quería hablar con mi esposa. Y en mi mente pensé: Señor, si tú me sacaste de la muerte, si tú me sacaste de ahí, primero yo sé que tú puedes restaurar mi pulmón. Y yo sé que mi familia está en tus manos. Yo lo pensaba en mi mente. Yo aprendí a hablar con el Señor en silencio. Y llegó un momento, ¿verdad?, que el Espíritu Santo también me daba una palabra y me decía en un salmo que yo quiero compartirle en esta hora. Ese salmo, ¿verdad?, está ese Salmo 30.
y es el versículo 5. Dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lo que más me llamó de este versículo fueron las últimas 2 líneas donde dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Diciéndome el Espíritu Santo, si está la oscuridad, tal vez está durando para tus ojos, tal vez toda la noche, porque era un proceso en el que estábamos atravesando, ¿verdad? Era una lucha espiritual donde decía, ciertamente están las tinieblas, pero la palabra de Dios dice que aún en las mismas tinieblas resplandece la luz de Cristo. Y por eso entendí que este texto dice, por la noche durará el lloro. ¿Por qué? Porque si estábamos ahí tal vez luchando, ¿verdad? Tal vez clamándole a Dios, pero confiando plenamente en Él. Llegó el momento, ¿verdad? Que toda la noche, a veces mi hijo en la madrugada orando, y él y yo, y entendí que donde dice toda la noche durará el lloro, pero al otro día dice aquí, a la mañana vendrá la alegría, dándome a entender el Espíritu Santo. No miren las cosas que se ven porque son pasajeras, mira las que no se ven porque son eternas. Pude entender que todo eso iba a pasar y que vendría la victoria, que esperara confiadamente en Él. El segundo día, aparte de esto que les comento, un doctor llegó y me entregó la Biblia. Me dijo, don Guillermo, aquí está su Biblia, se la manda el doctor. Él no puede venir porque se contagió también de COVID, pero aquí se la manda. Y yo tomé la Biblia y dije, el doctor cumplió, pero cumplió el Señor su palabra en mi vida. A la semana y media me sacaron de terapia intensiva y me llevaron a piso. Estuve en piso y mi evolución empezó a hacerse cada vez más palpable, porque la fe me hacía forzar a mi cuerpo a que empezara a trabajar. Una de las cosas que pasaron en mí es que cuando desperté, este brazo izquierdo que usted ve que se mueve estaba inmóvil. Entonces, ya estando en mi cuarto de liberado, yo empecé a trabajar mi cuerpo, a pedirle al Señor que me diera fortaleza para que mis pulmones empezaran a trabajar. Y yo siempre hablaba de mis pulmones, yo nunca hablé de un pulmón, yo hablaba siempre de mis pulmones. Yo por fe decía mis pulmones, porque yo estaba seguro, yo tenía la confianza de que Dios podía hacer algo grande en mi vida. Me iban a dar terapia todos los días a la 1 de la tarde, una doctora, y me dejó unas ligas en las cuales ella me pedía que yo hiciera un esfuerzo poco a poco con ellas. No podía hacer nada. Entonces yo le pedí a una de las enfermeras que me amarrara la liga a los pies de la cama. Entonces yo me ponía en la mañana con este brazo y empezaba a utilizar este brazo izquierdo. Si 5 centímetros se movía, para mí era una victoria grandísima. Si 10 centímetros se movían, para mí era como traspasar una montaña. Para mí era algo tan grande. Y recuerdo que un día una de las enfermeras me dijo, don Guillermo, ya no haga eso porque se va a lastimar la espalda. Y yo no podía hablar, pero yo le decía con la cabeza que no, que tenía que moverse mi brazo. Y yo decía en mi mente, en el nombre del Señor, se tiene que mover mi brazo. Y así fui moviéndolo en la mañana, al mediodía y en la noche. Y un día que llegó la doctora, la terapeuta, le dije con mis dedos que observara lo que iba a hacer con mi brazo izquierdo. Y lo levanté. Me acuerdo que el rostro de la doctora fue de sorpresa. Y me dijo, don Guillermo está moviendo su brazo. Y yo le dije, sí. Y en mi mente dije, se va a mover más todavía.
No me alcanzan las palabras para agradecerle al Dios vivo todo lo que hizo por nosotros, lo que hizo por mi esposo. Sanó a ese doctor, él testificó: estoy sano. Gracias, señora Viana, por sus oraciones, y dele las gracias a su iglesia donde usted se congrega, porque también usted me dijo que estaban orando por mí. Dele las gracias de mi parte. Y yo le dije: Dios ha obrado, y Dios nos dio de alguna manera ver su mano poderosa obrando en un médico también, que ese médico fue el último que testificó del total milagro en mi esposo. Mi esposo está sano para la gloria y honra de Dios, porque este médico lo pudo decir con sus labios. Su esposo está totalmente recuperado, tiene sus 2 pulmones sanos para la gloria de Dios. Él podía expresar: esto es un milagro, señora Viana. El 23 de julio me dieron de alta para permanecer todavía en la ciudad de Mérida, porque lo que los doctores querían era sacarme del hospital por algún contagio de alguna bacteria o algo así. Y cuando salí del hospital, el doctor, el neumólogo, me dijo: don Guillermo, nos vemos dentro de un mes para ver cómo continúa su evolución, cómo continúa la evolución de su respiración. En ese tiempo Dios estuvo tratando muy fuertemente con nosotros. Ya estuvimos como familia unidos. Después de 1 mes y medio pudimos vernos, pudimos platicar con nosotros, pudimos decirnos tantas cosas. El 2 de septiembre, el 3 de septiembre hicimos la cita para el neumólogo, y un día antes me citaron para la última tomografía. Me tomaron la tomografía el 2 de septiembre y el 3 de septiembre nos presentamos con el neumólogo. Llegamos a las 3 de la tarde a su consultorio, nos atendió su asistente y me hizo una prueba de caminata y otra de espirometría. Caminé como 400 metros y una prueba de espirometría. El doctor llegó a las 5 de la tarde, el neumólogo. Entró a su consultorio y nos dijo: esperen un momentito, voy a revisar sus exámenes y la tomografía del día de ayer, y ahorita van a pasar. Sí, le contestamos. Entró a su consultorio, tardó unos 15 minutos quizás, y ya entramos. Y cuando entramos al consultorio, lo primero que nos dijo el doctor es: don Guillermo, usted es un milagro. Usted es un milagro. Y le dije: sí, doctor. Y le voy a enseñar algo, me dijo el doctor, que usted no ha visto. Le voy a enseñar todo el proceso que usted vivió, pero que no lo ha visto. Su esposa más o menos lo sabe, pero usted no lo ha visto. Y abrió la pantalla de su computadora y nos empezó a mostrar la primera tomografía que me tomaron cuando me ingresaron en junio del año pasado. Y yo pude entender por qué me decían que iba a vivir con un solo pulmón, porque el pulmón izquierdo estaba completamente infectado, estaba completamente, la imagen se veía completamente en blanco. Esto significaba que tenía neumonía. Entonces, a raíz de esta neumonía, cuando el pulmón se hubiera de alguna manera sanado, iba a quedar lleno de fibrosis. Entonces el pulmón iba a quedar rígido de tal manera que ya no iba a hacer su función de expandirse y de contraerse para tomar oxígeno. Y nos mostró las demás imágenes, y el pronóstico era similar. Y después nos dijo: pero ahora les voy a mostrar la tomografía que le tomaron el día de ayer. Y abrió su pantalla y nos mostró la tomografía de un día antes, del 2 de septiembre. Y en la imagen estaban los 2 pulmones completamente limpios. Dios está llamando y está invitando a toda la humanidad entera. Dice su palabra en Mateo 11:28: vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso en vuestra alma. Yo, cuando vi la imagen, yo inmediatamente recordé lo que me dijo mi esposa antes de salir del cuarto y dirigirnos hacia el consultorio. Ella me dijo:
simplemente vamos a ir a confirmar el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y yo todavía le pregunté al doctor, ¿están trabajando mis 2 pulmones? Y me dijo, sí, están trabajando sus 2 pulmones están trabajando. Me dijo, están trabajando, que su oxigenación está muy bien, las pruebas de caminata y espirometría salieron muy bien. Usted es un milagro, don Guillermo. Y nos dijo todavía algo, ustedes algo deben de tener con Dios, porque lo dejó vivo y en buenas condiciones. Él estaba contento por lo que estaba viendo, y también estaba sorprendido por lo que estaba viendo, porque delante de los ojos de la ciencia eso no era posible, pero delante de los ojos de Dios todo es posible. Y era tanta su alegría por mi sanidad, que mi esposa le presentó el plan de salvación y él aceptó al Señor Jesús ahí en su consultorio. Ese es el regalo más grande que puede darte Dios, la salvación. Y después de ahí vienen todas las añadiduras. Pero yo te invito que abras tu corazón para Jesús en este día, que le entregues tu vida y verás cómo el Señor añadirá bendiciones a tu vida. Pero en esta hora te invito para que tú le conozcas a Él como Dios verdadero y único. Yo le digo, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, a toda mi iglesia Shalom, a todos y cada uno de ellos, porque estuvieron orando por mí, aun cuando mi esposa esperaba malas noticias, podía esperar noticias malas en la mañana, a mediodía o en la madrugada, a cualquier hora, pero ella mantuvo la confianza siempre en Dios. Y eso es lo que a mí me ha mantenido vivo hasta el día de hoy. Y yo sé que Dios tiene preparado muchas cosas. Esa era una pregunta que yo me hacía. Si tú me dejaste vivo, debe de haber algún propósito, alguna idea que tú tienes para mí, Señor. Yo poco a poco lo he ido entendiendo, poco a poco lo he ido idealizando, visualizando. Y le pido a Dios que me dé visión para entender el propósito de todo y en mi vida. Queremos entonar este canto como una señal de agradecimiento hacia nuestro Dios, y este canto se llama Portador de su Gloria, y nosotros nos sentimos así como portadores de la gloria de Dios, no porque seamos muy buenos, sino por lo que Dios hizo en nosotros, y queremos compartírselo y queremos cantarlo como una muestra de agradecimiento hacia nuestro Señor. Gloria a Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Y día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. Y día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré de su grandeza y poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de su gloria seré. Y yo proclamaré de su grandeza y poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de su gloria seré. Los cielos cuentan su gloria, Señor. El firmamento anuncia sus obras, y día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Los cielos cuentan su gloria, Señor. El firmamento anuncia sus obras, y día y noche es oída su voz, proclamando su grandeza. Y yo proclamaré
proclamaré de su grandeza y poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré de su grandeza y poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de su gloria seré. Y yo proclamaré de su grandeza y poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de su gloria seré. Hace unos días que platicaba con una de nuestras hermanas, ella me decía: hermano, no olvide usted nunca que la sangre que se derramó en la cruz fue la de Jesús. Y recordando estas palabras que me dijo la hermana, queremos cantar este canto que habla de eso. Habla de la forma, de tal manera como Jesús nos amaba. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, de tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí.
viviré, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Y eso es lo que queremos todos los días, seguir a nuestro Señor día y noche. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.